Hola, hola, mis queridos curiosos y amantes del drama turco. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén fenomenal, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal favorito, donde desmenuzamos todos los secretos del mundo del espectáculo, especialmente esos que involucran a nuestras estrellas turcas favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que está causando revuelo en las redes sociales, una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta y que, por supuesto, no podíamos dejar pasar. Si son como yo, de los que viven cada telenovela y se enganchan con cada detalle de la vida de sus actores preferidos, entonces este vídeo es para ustedes. Y si son nuevos por aquí, les invito a que se pongan cómodos, se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos explosivos. Créanme, no se van a arrepentir. Pero basta de preámbulos, vamos directo al grano, porque la noticia de hoy es impactante. Prepárense para hablar de Hande Erçel, porque la actriz ha revelado algo sobre Kerem Bürsin que nadie se esperaba. Sí, lo escucharon bien, la bella y talentosa Hande Erçel, la mujer que nos robó el corazón en tantas series y películas, ha hecho una confesión que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Y no se trata de un nuevo proyecto cinematográfico, ni de una relación amorosa secreta, aunque ya llegaremos a eso, quizás. No. Se trata de una declaración sobre su relación con Kerem Bürsin, su ex compañero de reparto, su expareja y aparentemente mucho más. Y es que en una entrevista reciente, Hande se refirió a Kerem como mi amigo eterno. Imaginen la reacción de los fans. De inmediato, las redes sociales se encendieron, los comentarios llovieron y las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Qué significa esto? ¿Acaso hay reconciliación en el horizonte? ¿O simplemente se trata de una amistad genuina que ha sobrevivido a las dificultades del amor? Pues, mis queridos chismosos, vamos a analizar esta declaración paso a paso, a desmenuzar cada palabra y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos íconos de la televisión turca. Recuerden que aquí no nos conformamos con la superficie, vamos a las profundidades del corazón y de la farándula. Así que sin más rodeos empecemos este viaje a través del mundo de Hande y Kerem, un mundo lleno de emociones, pasiones y por supuesto, mucho drama. Primero pongámonos un poco en contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia de Hande y Kerem. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla era innegable, su conexión era palpable y su romance traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real. Se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por aquí, y desde el primer momento, la chispa fue evidente. Los rumores comenzaron a circular, las especulaciones se dispararon y los fans enloquecimos al ver cómo el amor que interpretaban en la pantalla se convertía en algo real. Y así fue, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder, no todo es color de rosa en el mundo de los famosos. Después de una relación que duró un par de años, la pareja decidió tomar caminos separados. La noticia de su ruptura dejó a muchos con el corazón roto, y los fans se preguntaban qué había pasado entre sus ídolos. Los motivos de la separación nunca se revelaron oficialmente, lo que alimentó aún más las especulaciones y las teorías. Se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda y hasta de terceras personas. Pero lo cierto es que al final, Hande y Kerem siguieron caminos distintos, al menos en el plano romántico. Ahora volvamos a la declaración que nos ha traído hasta aquí. Mi amigo eterno. Esas tres palabras resonaron como un trueno en el mundo del espectáculo, especialmente después de meses de silencio y distancia entre Hande y Kerem. ¿Qué significa esto realmente? ¿Acaso es una forma de decir que han enterrado el hacha de guerra y han construido una amistad sólida después de la tormenta? ¿O hay algo más detrás de estas palabras? Pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque tenemos que analizar la situación desde diferentes ángulos. Por un lado, podríamos pensar que Hande simplemente está siendo madura y civilizada. Después de todo, es común que las relaciones terminen y que las personas involucradas traten de mantener una buena relación, especialmente si han compartido momentos importantes y tienen amigos en común. En este sentido, la declaración de Hande podría interpretarse como un gesto de madurez y como una forma de reconocer que, a pesar de la ruptura amorosa, sigue existiendo un vínculo especial entre ellos.
Además, recordemos que Ande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartiendo largas jornadas de grabación, viajes y eventos promocionales. Es natural que, después de tanto tiempo juntos, se haya generado una conexión profunda y un cariño mutuo. Por lo tanto, la idea de que hayan construido una amistad sólida no suena tan descabellada. Pero por otro lado, la declaración de Ande también podría interpretarse como una señal de que hay algo más en juego. Hay quienes ven en sus palabras un atisbo de esperanza, una puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación. Después de todo, ¿quién dice que el amor no puede resurgir de las cenizas? Tal vez con el tiempo y la distancia, Ande y Kerem se hayan dado cuenta de que se extrañan, que se necesitan y que están destinados a estar juntos. No olvidemos que su historia de amor fue como un cuento de hadas, y a muchos fans les cuesta creer que haya terminado para siempre. Además, la química entre ellos sigue siendo evidente, al menos en las redes sociales. A pesar de que ya no comparten fotos juntos, los fans siguen encontrando pequeños guiños, likes y comentarios que podrían interpretarse como señales de que el cariño sigue vivo. Y esto, por supuesto, alimenta aún más las esperanzas de una reconciliación. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente. Las relaciones van y vienen, los amores se reavivan y las amistades florecen. Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a intentarlo en el futuro. La vida da muchas vueltas y a veces, las segundas oportunidades son las más valiosas. Pero también debemos ser realistas y considerar que la declaración de Ande puede no tener ninguna connotación romántica. Quizás simplemente está siendo sincera y está expresando sus sentimientos de forma genuina. Mi amigo eterno puede significar eso, ni más ni menos, que Kerem es una persona importante en su vida, alguien a quien valora y respeta, y con quien espera mantener una amistad duradera. En el mundo de los famosos, a veces es difícil encontrar relaciones verdaderas, sinceras y honestas. La fama, el éxito y el ego pueden llegar a complicar las cosas. Por lo tanto, si Ande y Kerem han logrado construir una amistad verdadera, a pesar de su historia de amor, eso sería algo digno de admirar. Además, no olvidemos que Ande y Kerem son dos profesionales de alto nivel, que saben separar su vida personal de su trabajo. Por lo tanto, es posible que incluso si existen sentimientos entre ellos, estén decididos a mantener una relación cordial y profesional, especialmente si en el futuro tienen la oportunidad de trabajar juntos en nuevos proyectos. En definitiva, la declaración de Ande sobre Kerem es un enigma, una incógnita que ha generado todo tipo de interpretaciones. Y creo que ahí está la magia de las noticias del corazón, cada uno la interpreta como quiere y la acomoda a sus propios deseos. Pero más allá de las especulaciones y las teorías, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sentimientos, emociones y vidas privadas. Han pasado por momentos difíciles y han tomado decisiones que han afectado sus vidas. Y en este momento lo que importa es que ambos se encuentren bien, felices y realizados, tanto en el plano personal como en el profesional. Si la declaración de Ande es una señal de una reconciliación, pues genial. Y si simplemente es una forma de expresar su cariño y respeto por Kerem, pues también está genial. Lo importante es que ambos hayan encontrado un camino para seguir adelante, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en cada paso de su camino. Y hablando de fans, déjenme decirles que las redes sociales se han convertido en un hervidero después de la confesión de Ande. Los comentarios, los memes y las teorías no se han hecho esperar, y los fans han demostrado una vez más su pasión y su amor por estos dos íconos turcos. Algunos han celebrado la declaración de Ande como una confirmación de que la llama del amor sigue viva, mientras que otros han expresado su admiración por la madurez y la amistad que han demostrado. Pero en general, la reacción ha sido positiva y de apoyo a la decisión que Ande y Kerem hayan tomado. Ahora bien, vamos a analizar un poco más las posibles implicaciones de la declaración de Ande en su carrera y en la de Kerem. Ambos son dos de los actores más cotizados de Turquía, y sus vidas privadas siempre han estado bajo el escrutinio público. Por lo tanto, cualquier declaración o acción que realicen tiene un impacto inmediato en su imagen y en su trayectoria profesional. En el caso de Ande, esta declaración podría interpretarse como una señal de que está abierta a nuevas posibilidades, tanto en el plano personal como en el profesional. Después de la ruptura con Kerem, Ande se ha enfocado en su carrera y ha demostrado una gran versatilidad como actriz. Ha participado en diferentes proyectos.
TOS ha explorado nuevos géneros y ha demostrado que es una de las estrellas más brillantes de su generación. Por lo tanto, esta declaración podría ser un guiño a que está lista para abrirse de nuevo al amor, o al menos a una amistad renovada. Y en el caso de Kerem, esta declaración también podría tener un impacto positivo. Después de la ruptura, Kerem se ha enfocado en su trabajo y ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor versátil y con talento, y se ha ganado el reconocimiento de la crítica y del público. Por lo tanto, esta declaración podría ser una señal de que está dispuesto a dejar atrás el pasado y a construir un futuro lleno de amor y felicidad. Además, la declaración de Hande también podría tener un impacto en los proyectos profesionales en los que puedan participar en el futuro. Si la relación entre ellos es positiva y cordial, no sería descabellado pensar que podrían volver a trabajar juntos en alguna serie o película. Después de todo, su química en la pantalla era innegable, y muchos fans estarían encantados de volver a verlos actuar juntos. Además, los productores podrían ver en esta reconciliación una oportunidad para atraer a una gran audiencia, ya que la historia de Hande y Kerem sigue generando interés y expectación. Por lo tanto, la declaración de Hande podría ser un primer paso hacia una nueva etapa en la relación profesional de estos dos actores. En el mundo del espectáculo, todo es posible, y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de ello. Su relación ha estado llena de altibajos, de emociones y de sorpresas. Y por lo tanto, no podemos descartar nada en el futuro. Quizás la declaración de Hande sea solo un pequeño aperitivo de lo que está por venir. Quizás en unos meses nos encontremos con una reconciliación oficial, con una nueva serie juntos o, quién sabe, con un nuevo capítulo en su historia de amor. El tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos con certeza es que Hande y Kerem seguirán siendo dos figuras importantes en el mundo del espectáculo, y que sus vidas y sus carreras seguirán generando interés y expectación. Y ahora, mis queridos curiosos, llegamos al final de este análisis profundo sobre la declaración de Hande Erçel acerca de Kerem Bürsin. La verdad es que este tema da para mucho y podríamos seguir hablando durante horas, pero creo que hemos cubierto los puntos más importantes. Hemos analizado la declaración desde diferentes perspectivas, hemos considerado las posibles implicaciones y hemos tratado de entender qué es lo que realmente está pasando entre estos dos íconos turcos. Pero al final, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que hay entre ellos. Y nosotros, como fans, solo podemos especular y soñar. Pero una cosa sí es cierta, y es que su historia nos ha mantenido enganchados desde el principio, y seguiremos atentos a cada paso que den, ya sea juntos o separados. Así que para resumir un poco podemos decir que la declaración de Hande como mi amigo eterno, ha generado un gran revuelo en las redes sociales, ha dado pie a especulaciones sobre una posible reconciliación, pero también ha dejado entrever una amistad sincera y duradera. No sabemos qué nos deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que Hande y Kerem son dos personas especiales, que han marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Y por lo tanto merecen todo nuestro cariño y respeto. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias del mundo del espectáculo y analizar cada detalle de la vida de nuestras estrellas favoritas. Recuerden que este canal es su espacio, un lugar donde pueden encontrar información, entretenimiento y sobre todo, mucho chisme jugoso. Así que si les ha gustado este vídeo, les invito a que dejen un comentario, me cuenten qué opinan sobre la declaración de Hande, si creen que hay posibilidades de reconciliación o si simplemente se trata de una amistad sincera. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista, así que no se queden callados y compartan sus opiniones conmigo. Y por favor, no se olviden de dar like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Créanme, no se quieren perder ninguno de nuestros próximos contenidos, porque les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que los invito a que se unan a esta gran comunidad de curiosos y amantes del drama turco. Y bueno, mis queridos chismosos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con un fuerte abrazo virtual y con la promesa de que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, y que el chisme siempre los acompañe.